En este video documental especial tenemos un invitado que ha venido desde muy lejos para expresarnos una historia y una interacción sobre algo que radica en la Ciudad de México, una historia que hace toda temblar la historia y que escuchar su nombre es cosa de terror. En esta ocasión quisiera presentarles al licenciado Luis Felipe Flores, psicólogo, que nos va a hablar sobre la Castañeda. Nuevamente yo soy del documentado. Buenas noches. Buenas. Hola, mi nombre es Luis Felipe Flores Castillo. Soy estudiante del quinto cuatrimestre en psicología. Y hoy va a ser muy interesante porque vamos a revelar los misterios de la Castañeda. El manicomio La Castañeda fue un recinto del tamaño de una pequeña ciudad que albergó a todos los locos, porque antes así se les decía locos, de la Ciudad de México. Albergó en su máxima capacidad a 60,000 pacientes psiquiátricos, catalogados algunos como homosexuales, prostitutas y que tenían ataques epilépticos. El manicomio en general se implementó en el Porfiriato. Su hijo, el hijo de Porfirio Díaz, fue el que estuvo a cargo del proyecto. Ya sabes que Porfirio Díaz quería afrancesar la Ciudad de México y el estilo arquitectónico que manejó fue victoriano. Tiempo después, la Castañeda se fue convirtiendo en lo que yo creo que es el mote más característico y le decían el Palacio de la Locura, ya que en realidad pues sí, parecía un palacio. Y pues, como te mencioné antes, llegó a ser una pequeña ciudad y cuando fue su inauguración, pues fue la crema innata de la Ciudad de México. También una de las inquietudes que tenía Porfirio Díaz es que la Castañeda, la Ciudad de México, pues cómo no iba a tener un hospital psiquiátrico si las grandes urbes, las grandes ciudades de Europa, pues lo tenían. Y él quería emular bastante un hospital psiquiátrico del estilo francés, donde ahí, digamos que los pacientes ya eran atendidos de manera más humana, pero no cumplió el objetivo. Hace un momento usted comentó que era una polis, una pequeña ciudad en la Ciudad de México. ¿Esta ciudad estaba dividida de alguna forma o cómo estaba administrada? Sí, mira, había 5 pabellones. Hay que recordar que este hospital tenía la vocación de ayudar a los enfermos, pero la fue perdiendo y se convirtió en una inmensa prisión psiquiátrica. En estos 5 pabellones estaba el pabellón de los pacientes distinguidos. Eran personas que no eran remitidas a la policía y eran también de familia bastante rica. Estaba el pabellón de observación, destinado a los indigentes y a los pensionistas de segunda y tercera clase. También estaba el pabellón de los pacientes peligrosos. Estos pacientes básicamente eran los que, albergaba este pabellón a los pacientes violentos, aquellos que eran remitidos de la policía a la prisión psiquiátrica La Castañeda. También estaba el pabellón de los imbéciles, entre comillas. Hay que recordar que antes se utilizaban esos términos, que eran pacientes con retraso mental. Y también estaba el pabellón de los infecciosos. A este pabellón remitían a las prostitutas y a los pacientes que tenían enfermedades venéreas como el sífilis y la gonorrea. Señor Flores, tenemos una duda. Cuando usted nos comentaba que esta ciudad, que este pabellón y toda esta infraestructura fue traído de Francia, quiero pensar que en su momento fue un edificio construido con las primeras tecnologías, casi del primer mundo. ¿Podrías comentarnos si esto es verdad o es simplemente una falacia? Mira, no era una falacia. En realidad, pues sí tenía una vocación para ayudar a los pacientes. Y dentro de sus instalaciones contaban con áreas de juego, talleres, biblioteca, enfermería. También había una zona de electroterapia, pero ahorita hago énfasis en ello. Y tenían una sala de cine donde les proyectaban películas de Charles Chaplin.
Es bastante interesante esta situación, pero aparte de esto, por ejemplo, estamos hablando de que era una institución bastante grande que había toda la Ciudad de México, o todos los enfermos de la Ciudad de México. ¿Habrán casos que destaquen de esto? O sea, casos muy famosos que incluso algunos, me imagino, salieron en el periódico desde entonces. Sí, ahí le voy a comentar 3 casos, estos están en el Archivo Nacional de la Nación. Primero que nada, pues aquí se trataban muchos trastornos, entre ellos la megalomanía, el delirio de persecución, la ansiedad y otros trastornos conocidos como la esquizofrenia. Y dentro de estos trastornos, por ejemplo, el ser megalómano, había uno en especial que el paciente decía que era dueño de todos los ferrocarriles. Había otro paciente, este es muy curioso, porque quería hacer una vía para que los humanos llegaran de la Tierra a la Luna, pero el más importante, el que tuvo más auge, fue el de un paciente, un chico que quería salir rápidamente de este sanatorio psiquiátrico, de este manicomio, porque él decía que era heredero del imperio y quería conquistar el mundo, porque a su vez, pues al ser heredero del imperio, de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, pues él se sentía un melómano para ayudar a la gente, pero no nada más ayudarla, sí, quería conquistarlo. Digamos que tendría el síndrome de Napoleón. Es bastante interesante. Me parece que tenemos una pregunta de nuestro auditorio, ahorita que nos están viendo en línea. Ahorita creo que la dejaremos al momento de las preguntas, entonces continuaremos con esta entrevista para dejar las preguntas más importantes de nuestro auditorio. Creo que sí. Licenciado Flores, tenemos una pregunta y creo que al autor es lo que más le interesa. Hablando de este tipo de institución, ¿nos puede hablar de las terapias que se llevaban a cabo? Sí, mira, en sus inicios, la Castañeda pues llevó una terapia de integración. Esto quiere decir que se volvió más humana la terapia. Como te acabo de mencionar, había muchos talleres, había cine, tenían enfermería, biblioteca, incluso tenían una escuela. Esto le ayudaba mucho a los pacientes y sus trastornos mentales pues iban decayendo hasta ya poder tener una vida un poquito normal. Pero, ¿qué pasa? Sucede que se vuelve de moda la terapia de shock, la electroterapia. Y aquí hubo muchos abusos. Y las personas, pues eran sometidas a pequeños shocks en el cerebro, los cuales en su momento, si la aplicaban bien, que por lo regular eran 5 terapias, pues podría ser benéfico, pero hubo abusos. Entonces ya pasaron de ser de 5, pasaron a ser 20, 100 terapias. Incluso en el día se llegaban a contabilizar hasta 40 terapias. Y las personas que pasaban se volvían más locas o morían. Hay una historia, la del papá de Juan Gabriel. Fue sometido a este tipo de terapias y no sabemos si salió con las patas por delante, se escapó, porque no hay registros de él. Es bastante interesante. Continuemos con esta entrevista. El licenciado Flores, bueno, nuestro auditorio ha estado muy dinámico esta noche. De hecho, el chat está preguntando mucho. Creo que le vamos a dar prioridad a las preguntas que le han dado más manita arriba. Tenemos una pregunta de Daniel Beas desde la ciudad de Coyotitlán, Sinaloa. Él comenta que, bueno, conoce más bien la Castañeda por sus leyendas de terror. ¿Nos puede comentar alguna leyenda? Sin ser sensacionalista. Él la conoce mucho por las leyendas de terror, pero yo te voy a mencionar una leyenda que no es de terror. Es la más sonada. Hay cientos de leyendas, pero esta en particular causaba mucha gracia a los médicos y a los pacientes, pues sí los atemorizaba porque era una persona bastante violenta. Y se trata de un paciente que vagaba por los pabellones y él quería, bueno, no daba con la frase final del epílogo de su novela. Al vagar por los pabellones, de repente se paraba en los patios y veía insectos. Agarraba una pequeña lupita y los empezaba a quemar. Correcto. Continuando con esta cuestión de las preguntas que nos escribe Daniela Francisca desde la ciudad desde Monterrey, saludos a Monterrey, y ella preguntaba o comenta acerca de la homosexualidad. Bueno, comentaba hace un momento que las personas las encerraban por cuestiones de homosexualidad. Ahorita sabemos que eso ya no es un trastorno. ¿Puedes comentarnos alguna información acerca de esto? ¿Por qué se llevaba a cabo? Sí, claro. Primero, saludos
a los regios, antes era considerada una enfermedad la homosexualidad y había muchas personas que ingresaron por dicha condición. Hay que recordar que en el Porfiriato y después de la Revolución, pues la comunidad era muy machista. Entonces quería desaparecer a los homosexuales. ¿Y qué manera más fácil de llevarlos a un centro psiquiátrico? Muchas gracias. Saludos nuevamente. Tenemos aquí una pregunta de Slash99. Nos comentan, gracias, saludos a todos. Una pregunta para el licenciado Flores. Licenciado, ¿qué nos puede hablar del caso de Jacobo Greenberg? Bueno, tomando en cuenta lo que habíamos dicho de la terapia de shock, es un caso muy particular. Yo creo que en otra ocasión lo desglosamos porque podríamos hablar toda la noche de ese caso. Muchas gracias. Licenciado Flores, tenemos una pregunta y creo que ya para casi concretar con este especial de nuestro video documental, ¿cuándo ya cierra por fin sus puertas esta Castañeda, la Locópolis, la Polilocos? La Polilocos, la Locópolis. Mira, sí, en 1965 se supo públicamente sobre los maltratos y las condiciones en las que vivían los pacientes. Pero no fue hasta junio de 1968, antes de las Olimpiadas, que empezó su demolición. Bastante interesante esta expresión. No sabemos que ya esta institución ya actualmente no ejerce sus servicios. A título personal y viendo la cuestión de la interacción en el chat que tenemos ahorita en vivo, veo muchos que se están yendo por la cuestión de los fantasmas. Pregunta objetiva completamente y que va de acuerdo a nuestro documental. ¿Usted, como psicólogo, cree en los fantasmas? O sea, que la psicología, ¿qué dice? Bueno, la psicología, el término parapsicología, pues realmente con cientificidad no existe. Es decir, no lo estudiamos. Todo tiene una explicación lógica, científica, que se puede dar a través de procesos mentales. Por eso estamos hablando de los trastornos mentales, porque muchas de estas enfermedades, pues, tienen alucinaciones. Y eso es lo que provoca que vean fantasmas. Pero yo en lo personal sí creo en fantasmas, en duendes, en fenómenos paranormales. ¿Qué? Remitido a la Castañeda. Licenciado Flores, pues antes que nada, pues muchas gracias por este especial. Y nuevamente todos nuestros videos que hoy nos acompañaron a través de sus computadoras, sus televisiones. Quiero agradecerles por su interacción el día de hoy. Fue un día muy movido, hay que aclararlo. Asimismo, pues los esperamos en una siguiente emisión y no se olviden de seguirnos y darle like a este video y a este video documental.